Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde vamos aprendiendo juntos sobre la palabra de Dios. El Señor nos sigue hablando a diario y nos sigue dando la guía, ¿verdad? Y nos sigue iluminando y nos sigue advirtiendo que viene juicio de Dios sobre la tierra, como se llama el tema de esta serie bíblica. Y hoy entramos en la parte 6 de estos temas que estamos abordando de esta serie bíblica. Y es maravillosa la palabra de Dios, porque entre más escudriñamos y entre más escarbamos y más averiguamos, más encontramos y hay muchas razones, ¿verdad? El por qué viene el juicio a la tierra, como ya lo vimos en el video pasado, pero es muy interesante cómo Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Es maravillosa la palabra de Dios. Sin ninguna duda el Señor quiere que escudriñemos la palabra y que nos demos cuenta de lo que está por venir a este mundo. El Señor nos sigue hablando y el Señor nos sigue advirtiendo y quiere el Señor que nos apeguemos a Él todo lo que podamos. De nosotros depende qué tan lejos queremos estar de Dios o qué tan lejos queremos estar de su presencia. Recordemos que Cristo viene pronto en el arrebatamiento y no solo eso, sino que nos deja la iluminación a través de su palabra para advertirnos en lo que va a pasar en estos últimos tiempos que sin ninguna duda estamos viviendo. Vamos a empezar este tema orando para que Dios nos dé la iluminación y Dios nos dé el discernimiento para poder entender todo lo que el Señor está hablando a través de su palabra, a través de este profeta Isaías, que es este libro que está escrito hace más de 2700 años. Sin embargo, hoy se aproxima esta palabra hacia nuestros tiempos como lo estamos viendo. De hace 2700 años, el profeta Isaías se trasladó hasta los tiempos que estamos viviendo, porque sin ninguna duda todo lo que estamos leyendo es en estos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú te sigues manifestando a través, Señor, del Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada persona que se sigue acercando hacia ti. Y tú sigues, Señor, anunciando tu palabra a través de predicadores que levantan la voz, Señor, y anuncian, Señor, la venida, tu venida pronta, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que van a ver este video. Bendecimos sus familias, bendecimos sus negocios, bendecimos sus animales domésticos, bendecimos sus muebles, bendecimos sus hogares y que seas tú hablando a sus vidas y seas tú guiándolos, Señor, a toda verdad que está en tu palabra. Gracias, Señor. Para entrar en esta palabra, en este versículo 6, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 24 y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. Esa es la primera parte y sigue, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Amén. Esto es lo que dice el versículo 6 de este maravilloso capítulo que escribe Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Y primeramente, para entrar en la introducción, dice claramente aquí, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dado y todo lo apuntamos y corroboramos y estudiamos y buscamos para tratar de darles a ustedes lo que el Señor quiere hablar en estos últimos tiempos. Hemos estudiado aquí 5 versículos, como lo hemos visto en estos 5 videos pasados, y se nos están corriendo las cortinas totalmente para ver con claridad cómo terminará la tierra. Dios nos corre las cortinas y ya vemos más claro, ya estamos viendo más claro de cómo va a terminar la tierra en estos últimos tiempos. Este versículo 6 nos describe la maldición que consume a la tierra debido a la transgresión de las leyes y el pacto sempiterno por parte de sus habitantes, como lo vimos en el versículo 5 en el estudio pasado. Entonces, como veremos en este versículo 6, que es el cese de todo gozo, es lo que vamos a ver en este versículo 6, cómo es el cese de todo gozo. Y en primer lugar, al desglosar este versículo, encontramos primeramente la maldición consumió la tierra. Vamos a leer, ¿verdad?, un poco de a qué se refiere todo esto de la maldición consumió la tierra, porque en estas palabras que escribe el profeta Isaías, claramente nos describe directamente que hay una maldición sobre la tierra.
porque dice la maldición consumió la tierra. Al leer esta palabra nos damos cuenta de lo siguiente, que la tierra está maldita, está maldita. Leemos y entendemos que está maldita por causa de quién creen ustedes hasta este punto que estamos leyendo, pues del hombre. Está maldita a causa del hombre y descartamos toda posibilidad de querer echarle la culpa a Dios. Esta tierra está maldita a causa del hombre por todo lo que ha hecho para contaminarla, para echarla hacia el precipicio. Y no solo eso, porque cada día nosotros mismos nos vamos alejando más de Dios y desgraciadamente muchas de las veces hemos escuchado a muchas personas que todo esto es culpa de Dios, cuando nosotros realmente debemos de hacernos responsables porque lo que estamos haciendo ha transgredido las leyes y el pacto sempiterno que Dios estableció. Entonces aquí no hay nadie más que echarle la culpa más que a los hombres directamente. ¿Por qué? ¿Pero por qué creemos que no es la culpa? Por qué no creemos? ¿Y por qué descartamos toda posibilidad de querer echarle la culpa a Dios? Escucha esto, ya que Dios creó todas las cosas que tú ves. Dios creó las galaxias, Dios creó los árboles, Dios creó la tierra, Dios creó los animales, Dios nos creó a nosotros, pero no solo eso. Y Dios vio todo lo que había hecho. Dios vio todo lo que había hecho. Dios lo creó y Dios también lo vio. Y no solo eso, y Dios vio que era muy bueno. Todo lo que Él hizo, Dios mismo vio que era bueno. Ahora entonces con esto descartamos que queremos, si queremos echarle la culpa a Dios, porque Dios mismo vio todo lo que había hecho y en gran manera era bueno, como dice la palabra de Dios en Génesis 1:31, ahí lo encontramos, si gustas apuntarlo, ahí o corrobora con lo que te estoy diciendo, como lo sé como esas personas allá del libro de los Hechos, como los de Berea, que escudriñaban la palabra de Dios, que iban a la palabra de Dios y cada versículo lo corroboraban, lo que estaba hablando el predicador. Debemos de ser como esas personas para darnos cuenta de lo que quiere hablar Dios y si verdaderamente estamos predicando lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Es interesante porque la maldición consumió la tierra y realmente estamos viendo ahorita que la tierra realmente tiene una maldición. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa del hombre. Ya lo hemos visto en otro de estos círculos, en estos 5 versículos pasados. Es interesante todo lo que el profeta Isaías nos dice, pero a veces se nos hace bien pesado y se nos hace, ¿verdad?, muy duro, pero esto es lo que nosotros mismos hemos creado y lo que nosotros mismos hemos acarreado, el pecado, la iniquidad. Nos hemos alejado tanto de Dios y no solo eso, que hemos quebrantado el pacto sempiterno. Hemos quebrantado el pacto sempiterno. Dios estableció el pacto sagrado entre un hombre y una mujer y hemos transgredido las leyes de Dios queriendo, ¿verdad?, a imponer nuestras propias leyes y queriendo hacer un lado las leyes de Dios cuando Dios es el creador de todas las cosas. Cuando hacemos eso, acarreamos maldición y hoy lo podemos ver con gran claridad. Entonces, ¿verdad? En segundo lugar, leemos en la palabra de Dios en este segundo punto, en el versículo 6 también, los moradores asolados. Cuando leemos esta palabra asolado, da la impresión que se quedarán solos, pero en la Biblia el término asolado se refiere a la destrucción, devastación o ruina de un lugar o territorio. Amén. La palabra asolado y su significado en griego es catastramenos con doble M, es K de kilo, Atestrammenos, que significa destruido o arruinado. Al entender que nos habla la Biblia, podemos entender que los moradores quedarán destruidos o arruinados, como ya corroboramos también con esta palabra griega, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que este término asolado se refiere a que que va a quedar la tierra o que van a quedar esos moradores destruidos o arruinados totalmente. Al reforzar con esta palabra griega, catastremos, como ya la describimos,
Esto viene siendo como el efecto del crimen del hombre. Esto viene siendo como el efecto del crimen del hombre, lo que ha sembrado durante generaciones sobre esta tierra y sobre generaciones que se han alejado tanto y tanto y tanto y tanto de Dios, que hoy vemos las consecuencias del pecado y vemos que viene juicio de Dios sobre esta tierra sin ninguna duda. Recordemos siempre lo siguiente, y esto es algo que nos debe de tener, que nos debe de quedar claro a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros siempre debemos de recordar, y es esto, es lo siguiente, que el diluvio, escúchame, la destrucción de Sodoma y Gomorra y las plagas de Egipto y otras grandes catástrofes físicas sucedieron porque los hombres no querían tener una relación con su creador. Vemos, ¿verdad? Y porque eran tercos e inmundos. Y realmente, ¿verdad? Vemos realmente cómo esto es algo que tenemos que recordar siempre, llevar siempre en nuestra memoria, en nuestro corazón. Vemos vemos en los tiempos de Noé, ¿verdad? Que en el diluvio, Dios estaba advirtiendo a través de Noé, ¿verdad? Que destruiría esas generaciones porque había demasiada maldad en la tierra en ese tiempo. Y sin embargo, Dios mandó a Noé a hacer un arca y toda esa gente no hacía caso a lo que Noé estaba haciendo. Sin embargo, iban en contra de la voluntad de Dios porque yo me imagino que hasta se burlaban y pensaban que ese hombre estaba loco. Pero Dios estaba anunciando a través de Noé que venía un juicio directamente sobre la tierra y nadie quiso hacer caso y a todos se los llevó. Y al igual, ¿verdad? Vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra también. Vemos en la Biblia el pecado tan duro que estaba, tan grande que había en Sodoma y Gomorra, y lo podemos leer con claridad en la palabra de Dios, que tuvo que ser destruido Sodoma y Gomorra. Nadie quería hacer caso, ¿verdad? Pero Dios siempre levanta hombres como Noé, como Lot, para, para querer hacer entender a la gente que viene juicio de Dios sobre la tierra. Mas, sin embargo, la gente no quiere entender muchas veces y llegan los juicios de Dios y tiene que acabar con todos ellos. ¿Por qué? Porque Dios es justo y en su santo juicio Él decide cómo hacer las cosas porque Él es el creador de todo lo que hay en el mundo. También vemos, ¿verdad?, las plagas de Egipto. Podemos ver en este punto también. Es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando iba Moisés y también se presentaba ante Faraón, vemos en la palabra de Dios en el libro de Éxodo cómo el corazón de Faraón estaba endurecido y él no quería soltar al pueblo de Israel por la dureza de su corazón, aún viendo los juicios de Dios sobre Egipto. Él no quería reconocer que había Dios, que había un Dios único y verdadero por la dureza que había en su corazón. Y Dios manda juicio sobre toda esa gente. Y vamos viendo grandemente, ¿verdad? Sobre conforme va pasando la palabra de Dios. Dios siempre nos advierte a través de hombres que Él levanta, como estos hombres que estamos viendo, para advertirnos que viene juicio de Dios sobre la tierra porque es demasiado el pecado que hay en el mundo y otras grandes catástrofes físicas que sucedieron en la palabra de Dios porque los hombres no querían tener una relación con su creador o porque simplemente ellos se creían Dios. Y ese es el peor error del ser humano cuando quiere ponerse al nivel de Dios. Cuando tú quieres ponerte al nivel de Dios es porque realmente has perdido totalmente la brújula de tu vida. No somos dioses, no somos igual que Dios, somos creación de Dios y Él sabe cómo nosotros pensamos, cómo nosotros caminamos. Por eso dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Claramente también dice que los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros caminos. Entonces, y los pensamientos de Él son muy diferentes a los de nosotros. Nosotros jamás debemos de compararnos ante nuestro Creador, ante el Dios de dioses, ante el yo soy, pero por la, ¿cómo podría decirse? Por la soberbia intelectual del ser humano en este siglo XXI, vemos que hay muchas personas que se creen dioses y desgraciadamente, déjame decirte que Dios nomás hay uno y que sobre toda esa gente viene juicio de Dios sobre la tierra. ¿Sabes por qué? Porque al querer ponerse al nivel de Dios es otra cosa, no es estar bien realmente, no es estar realmente bien de la cabeza.
les han de faltar algunos tornillos por ahí, porque realmente vemos, ¿verdad?, cómo se nota ahorita en la generación que vivimos, con la inteligencia artificial que hay y con las finanzas que tienen las naciones, cómo quieren sacar a Dios de la ecuación y quieren hacer sus propias leyes y quieren ellos ser sus propios dioses. Pero vemos, ¿verdad? Vemos cómo claramente la palabra de Dios nos describe que todo esto que ellos mismos creen, ellos mismos van a tener que pasar por el juicio de Dios, porque no hay persona que pueda ponerse al nivel de Dios, ni el mismo Satanás. Satanás tiembla ante la presencia de Dios, y desgraciadamente Satanás ha engañado al ser humano para que crea que él puede ser, para que el ser humano puede ser como Dios, desgraciadamente desafiantes ante la presencia poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. La culpa del hombre mancha, infecta, corrompe el lugar que habita y los artículos que él emplea, y eso lo estamos viendo claramente. Y cuando el hombre escucha esta palabra, porque es maravillosa, ¿verdad? Porque después de que nosotros, ¿verdad?, hemos arrastrado el pecado que arrastramos, de que nosotros tenemos todo patas para arriba, es algo interesante, porque también la palabra de Dios y Dios mismo nos da la oportunidad de cuando aún nosotros, ¿verdad?, y nuestra culpa mancha todo, infecta todo y corrompe todo lugar donde vamos y en donde estamos, y todo lo que ocupamos. Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, es como un desierto, es como un desierto en el cual florece una rosa en el campo. Qué maravilloso, porque tenemos esperanza si nosotros queremos arrepentirnos de corazón, porque mientras Cristo no venga en el arrebatamiento por su iglesia, hay esperanza para todos aquellos que se quieran acercar hacia Él con un corazón contrito y humillado, porque dice la palabra de Dios que Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. Pero desgraciadamente vemos, ¿verdad?, como el hombre cada día no quiere saber menos de Dios. Entonces viene juicio de Dios sobre la tierra sin ninguna duda, porque estas son las consecuencias que tiene que pagar el ser humano a causa de su pecado, a causa de querer rebelarse contra su creador. Pero vemos que también hay esperanza en Cristo si nosotros nos acercamos, como ya estábamos leyendo. Y en tercer lugar, consumidos los habitantes de la tierra, como dice el versículo 6. Ya en este punto vemos, por causa de la maldición ha consumido la tierra y a sus habitantes. Al referirnos en el punto 3 que son consumidos los habitantes de la tierra, prácticamente podemos decir que están flacos y extenuados. Pero ¿por qué decimos estos? Como lo marca su significado. ¿Por qué decimos esto? Porque esto lo marca, ese es el significado de estas palabras. Extremadamente delgados y débiles, con un aspecto enfermizo, generalmente debido a una enfermedad, mala alimentación o un gran sufrimiento. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que han sido consumidos los habitantes de la tierra, y la imagen que reflejan o se ve a simple vista es la de alguien cuyos recursos han sido totalmente consumidos, como la misma palabra lo marca, que son consumidos los habitantes de la tierra. En esta palabra, ¿verdad?, al referirnos consumidos de la tierra, que nos referimos totalmente a que están flacos y extenuados, o sea que realmente delgados y débiles, un aspecto enfermizo. ¿Por qué? Porque realmente hoy vemos en esta generación cómo todo se está acabando, cada vez escasea más la comida, cada vez escasea más tanto el agua, cada vez escasean más tanto todo lo que podemos comer, que vamos a llegar a este punto como lo marca la palabra de Dios. De hecho, hay muchos países del mundo, ya lo podemos ver, ¿verdad?, cómo está la hambre extrema, y vemos estas características en varios países del mundo, ¿verdad? Un estado totalmente enfermizo, totalmente un estado enfermizo, débiles, flacos, ¿verdad? Pero esto es lo que marca la palabra de Dios para los últimos tiempos, al de referirse consumidos los habitantes de la tierra. Entonces vamos con el último punto, ¿verdad? Disminuyeron los hombres, como lo marca el versículo 6 al último. Entonces dice, disminuyeron los hombres a causa de todo lo que hemos visto en los 3 puntos pasados. Y en este cuarto punto indica una gran reducción de la población.
En este punto, ya para cerrar este versículo 6, ¿verdad? Nos damos cuenta que es una gran reducción de la población a causa, ¿verdad?, de que ya está siendo consumido los habitantes de la tierra por todas estas hambrunas, por toda esta enfermedad, por todo esto que viene sobre la tierra, porque sin ninguna duda de que viene porque ya lo estamos viendo alrededor de muchas partes del mundo. Es interesante, ¿verdad? Si hoy vemos como en muchos países del mundo hay hambre y destrucción, hoy nos podemos imaginar cómo será en la gran tribulación. Realmente, ¿verdad? Si hoy vemos realmente con nuestros propios ojos, vemos cómo en muchos países del mundo hay hambre y destrucción. Nos podemos imaginar cómo será en la gran tribulación. Si nos podemos imaginar realmente, si tú lees la palabra de Dios y profundizas en ella y estás viendo todo lo que está pasando en este mundo, en este tiempo, tú te darás cuenta y podrás imaginarte cómo será al final de la gran tribulación, que va a ser algo tremendo. Pero debemos de hacer algo muy importante. Oremos y pongámonos a cuentas con Dios esta tarde, esta mañana, esta noche, que es lo que más importa. Debemos de por orar y decirle: Señor, perdóname, soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Hoy me he dado cuenta, Señor, que sin ti no tengo esperanza, pero en Cristo hay esperanza. Oremos y pongámonos a cuentas con Dios directamente, porque sí podemos imaginar, pero no quisiéramos estar en esa tribulación, esa gran tribulación. Podremos imaginarnos, oye, ahorita, en este tiempo, podemos imaginarnos cómo será la gran tribulación conforme a lo que dice la palabra de Dios en este versículo 6, sí, pero nadie quisiera estar en esa gran tribulación, en eso que se está describiendo en este capítulo 24. Así que reflexionemos y analicemos hacia dónde vamos a parar, si vamos sin Cristo y si nos alejamos cada día más de Dios. Hoy es el día de que Dios nos da la salvación, nos da la oportunidad para volver hacia Él, arrepentirnos y llegar hacia Él para tener esa esperanza y sobre todo la salvación y la vida eterna. Dios nos sigue hablando a través de su palabra y toca la puerta de nuestros corazones, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que me oyere y abriré la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahí está la palabra de Dios, tú lo puedes corroborar, lo que dice en Apocalipsis 3:20, y te vas a dar cuenta que el Señor te sigue hablando y te sigue dando la oportunidad y me sigue dando la oportunidad a mí directamente para poder entrar en el reino de Él. Dios te bendiga grandemente, espero que te encuentres bien, espero que sigas bien, espero que en estos últimos tiempos que estamos viviendo sigamos pegados hacia Dios y que tú sigas pegado hacia Dios, sigas pegado hacia Cristo y te agarres de Él. Y si tú no has venido hacia Cristo, es tiempo de que corras a Él, porque hoy es el tiempo que el Señor todavía tiene abierta la puerta, pero recuerda que cuando el Señor cierra una puerta, nadie puede abrirla. Hoy es la oportunidad que tenemos para ir a Él, porque Él nos sigue dando el acceso a través de su Hijo Jesucristo. La puerta sigue abierta, como dice Apocalipsis 3:20, y Él toca al corazón, a nuestros corazones para que nosotros lo dejemos entrar. Dios te bendiga grandemente este día, esta mañana, esta tarde, y que Dios te siga guiando a toda su verdad, que es su palabra. Nos vemos pronto con la parte 7. Dios te bendiga. Amén.